El convenio hace una serie de apuestas novedosas y por eso os comentaba que son muchos los autores que han subrayado su carácter de trascendente, ¿no?, de hito, ¿no?, de referencia. Y la primera de ellas es atreverse a hacer una serie de definiciones. Define qué ha de entenderse por paisaje, define qué ha de entenderse por políticas de paisaje. Y ese esfuerzo es un esfuerzo que deriva fundamentalmente del hecho de que todavía no nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de paisaje. Es un término polisémico, es como algunos gustan en llamar un significante lleno de significados, que esa polisemia también es reflejo del hecho de que el paisaje tradicionalmente ha sido abordado desde distintas disciplinas y todavía no hemos llegado a un consenso generalizado entre ellas, por cuestiones de corporativismo y por otras razones que no vienen al caso, sobre qué entendemos por paisaje, ¿no? Por eso el Convenio Europeo intenta, en su primer artículo, ofrecer una definición de consenso sobre qué es el paisaje. Esa es la definición que aparece recogida en el artículo primero del convenio, una definición recogida literalmente por la Ley del Paisaje de Galicia y que, como veis, define al paisaje como cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones y cuyo carácter resulta de acción de factores naturales, humanos y de sus interrelaciones. Fijaros, yo he subrayado 3 palabras: territorio, poblaciones e interrelaciones. Digo que es una definición de consenso porque introduce 3 cuestiones novedosas. 1, la territorialidad. Todos sabéis, también como yo, que el paisaje no surge en el 2000 en la legislación relacionada con la naturaleza y con el medio ambiente. Podríamos remontarnos al año 1916 para las primeras referencias al paisaje. Pero es un paisaje vinculado a lo notable, vinculado a lo excelente, a preservar y conservar, y sobre todo proteger aquellos espacios singulares, excelsos, notables. Pues bien, el fundamento del convenio del paisaje es que el paisaje, todos los paisajes, son objeto de derecho. Lo que algunos autores han llamado los paisajes ordinarios, es decir, esos paisajes cotidianos en el que desarrollamos la vida todos y cada uno de nosotros, son a los que hay que prestar atención desde el punto de vista de esta concepción del paisaje. No solo los singulares, que ya tienen una serie de figuras de protección, ¿no?, bajo el amparo de las leyes de conservación de la naturaleza. El convenio le presta atención a esos paisajes singulares, pero digamos que traslada el foco de la atención hacia esos paisajes cotidianos, esos paisajes ordinarios, que a fin de cuentas son los escenarios de nuestra vida. Yo siempre me gusta decir que todos nosotros, como seres humanos, somos un tiempo, pero también un espacio, ¿no? Nuestra identidad y nuestra propia existencia se resuelve a través de la memoria, a través de nuestra propia historia, tanto individual como colectiva, y esa historia siempre tiene un escenario, siempre tiene un paisaje. Historicidad y ambientalidad, y esa dimensión espacial de todos y cada uno de nosotros hoy también se resuelve en un binomio complejo, y es que formamos parte de la naturaleza, pero hemos alcanzado un grado de desarrollo tecnológico que nos convierte en agentes capaces de modificar y transformar radicalmente esa naturaleza. La segunda cuestión novedosa que introduce la definición del paisaje del convenio tiene que ver con esa frase de tal y como es percibida por las poblaciones. Una de las, y eso lo sabéis ustedes bien, una de las discusiones todavía abiertas en torno al paisaje es si es una cuestión objetiva o si es una cuestión subjetiva, si ha de abordarse desde el punto de vista de las disciplinas más científico-naturales o si el peso, ¿no?, de la prueba debe de recaer sobre aquellas otras disciplinas que abordan lo subjetivo que tiene el paisaje. Bueno,
El convenio lo que intenta es superar esa discusión, que ha sido estéril, que no ha dado ningún tipo de resultado, salvo el atrincherarse las posturas en definiciones irrenunciables y decir que el paisaje es a su vez objetivo y subjetivo. El paisaje es a su vez lo tangible, lo material y mensurable y lo intangible. Y por tanto, sin renegar de la necesidad de entenderlo como esa dialéctica, y por eso habla de las interrelaciones entre lo natural y lo humano, aboga por la confluencia de miradas sobre el paisaje. Y yo creo que esa es la gran apuesta y el gran reto que tenemos por delante, el intentar generar espacios de consenso, espacios de conciliación de las lecturas más objetivas, digamos, aquellas provenientes de las ciencias de la naturaleza, ecología, geografía, etcétera, con aquellas otras cuestiones que son fruto de la experiencia perceptiva y de la experiencia intelectual que tenemos cada uno de nosotros y como sociedad respecto a esa realidad material. Porque a fin de cuentas somos las sociedades las que otorgamos valores a esa realidad material, las que impregnamos esas estructuras y esas dinámicas que operan en el territorio, alcanzando aquello que denominamos el carácter del paisaje, la singularidad de los paisajes. Esa otorgación de valores es fruto de la experiencia perceptual e intelectual que representa el vivir en un espacio y en un tiempo concreto. Y el fruto de esas dos dimensiones es a lo que deberemos denominar paisaje. Evidentemente, esa interpretación, esa lectura de los códigos que encierra todo territorio, es decir, la interpretación de la manifestación formal de esas dialécticas que lo configuran, es un acto cultural y, por tanto, es susceptible de condicionarse. Dicho de otra forma, cada cultura interpreta su relación con el paisaje y le otorga unos determinados valores. La interpretación del paisaje que hemos hecho a lo largo de nuestra propia historia ha ido cambiando. Pues, no sé, un ejemplo quizás al que se suele abusar es el de los humedales, ¿no? Los humedales hace bien poquito eran espacios que eran rechazados, ¿no? Y que la principal consideración sobre ellos era intentar desecarlos para darle otra utilidad, porque eran focos de infección, parásitos, etcétera, ¿no? Hoy el convenio Ramsar de la década de los 70 convierte a los humedales en ecosistemas singulares de enorme valor, ¿no? Si la respuesta condicionada de esa interpretación del territorio es un hecho cultural, eso significa que es susceptible de poder trabajarlo desde la educación. Y ese también es otro de los pilares de las grandes apuestas del Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Que es que las políticas relacionadas con el tema tienen que poner el mismo empeño en las cuestiones vinculadas a la sensibilización y a la formación de especialistas, ¿no? Bueno, y en esas estamos.